Cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y estos decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta es retórica, porque sabemos la respuesta: nadie. Así que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, eso va a ocurrir. Y va a ser, como dice, como un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, cuando nadie menos lo espera. Va a ser sorpresivo. Y son las cosas que nos indican la Biblia. En pocas palabras, estos versículos nos dicen, este sexto sello, nos dice que va a llegar el día en que se espera que va a suceder, como lo dice en su palabra, y que el brazo de la justicia divina se va a implementar sobre aquellos que han promovido, deseado y atesorado el mal. Y esta justicia es perfecta, esta justicia es implacable y esta justicia es totalmente santa. Es importante aclararlo, que no va a suceder esto hasta que se haya completado el número total de los que han de ser salvos. Cuando en el quinto sello se clama por justicia, esto en algún momento va a ocurrir y tendrá un desenlace. Hay distintos textos del Antiguo Testamento que aluden acerca de estos sucesos catastróficos de los últimos días. Esto está profetizado en toda la Escritura. Isaías 24:1 se titula el juicio de Jehová sobre la tierra. Dice, y he aquí, el versículo 1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Dice en Joel 3, 14 y 15, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová y el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué está diciendo aquí el Señor en su palabra? Nadie que sea culpable va a ser tratado como inocente. Todo aquel que haya negado y rechazado a Cristo y el mensaje del Evangelio va a ser juzgado de sus pecados. Lo que significa que estas personas entendemos que son aquellas que han dedicado sus vidas a la práctica deliberada del pecado. Y esto es vivir sin temor de Dios. Y muchos dicen tener temor de Dios. Muchas personas dicen que creen en Dios. Muchas personas saben lo que a Dios no le gusta. Pero aquí entonces nos hacemos esta pregunta en base a lo que viven o a lo que hacen. ¿Cómo pueden tener temor de Dios? ¿Cómo pueden decir que tienen temor de Dios y demuestran una desobediencia total a Dios? Es contradictorio. Así que nadie va a poder engañar a Dios entonces. El hecho de que lo digamos o que alguien lo diga no significa que va a poder engañar a Dios. El único que conoce el corazón es el Señor, realmente. Y lo observamos en toda la Escritura. No hay nadie en la Escritura que haya podido, ni existirá nadie que pueda engañar a Dios o tomar el nombre del Señor, de Dios en vano, o burlarse del Señor. Nadie.
Y la humanidad, y las personas, y mucha gente, a medida que pasa el tiempo, eso es lo que hacen. Y no saben que, como dice la palabra, acumulan ira para el día de la ira. ¿Quiénes son entonces estas personas? Estas personas son aquellas que prefirieron las tinieblas, prefirieron vivir en pecado, en idolatría, adorando a dioses falsos, adorando a entidades diabólicas, adorando al hombre, adorando a los animales, comportándose en contra del diseño de Dios en todo, con comportamientos corrompidos, anti-natura, que prefirieron y eligieron y practicaron la maldad, el pecado, a pesar de las advertencias de Dios. Y el Señor sigue advirtiendo en su palabra, y la iglesia está llamada a dar esa señal y ese mensaje también de advertencia. Estos versículos nos hablan de que el gran día de su ira ha llegado. Es decir, va a llegar en cuanto todas estas cosas se manifiesten. Y es un solo evento. Es la manifestación del Señor. Cuando el Señor ascendió, lo tenemos en capítulo 1 de Hechos. Estaba con sus discípulos y Él ascendió en testigos. Estaban ahí viéndolo. Dice que aparecieron 2 hombres también allí y le dijeron: ¿qué hacen viendo al cielo? De la misma manera en como has visto que Él ha ascendido, se iba a volver a esta tierra. Y eso es lo próximo que entendemos que se va a cumplir en esta tierra o en la historia de la humanidad, cuando el Señor vuelva. Pero ese día no ha llegado. Aún Dios en su gracia está dando el tiempo para que las personas puedan creer en Jesús y puedan arrepentirse. No sabemos cuándo será que se pare el reloj, pero debemos predicar y decirle a la gente: aún hay tiempo, aún hay gracia de parte de Dios, aún hay misericordia, aún hay perdón. Busca de Dios. Y ahora sí, aquí viene la advertencia antes de que sea demasiado tarde. Hay a veces que no le gusta a la gente, no sé, no a todo el mundo, pero pueden haber algunas personas que no les guste recibir un mensaje que incomoda, pero la verdad incomoda. Y no es por mal, es por bien, la verdad absoluta. Y no debemos ver algo malo en estas cosas, porque cuando quienes somos padres advertimos a nuestro hijo y le ponemos mano dura para evitar que se cause un daño, lo hacemos por amor, no para causarle un mal. Entonces, si el Señor nos da advertencia fuerte en su palabra, es para ayudarnos, no para perjudicarnos. Pero ¿sabe qué? Aquel corazón que no quiere, que es rebelde, que prefiere vivir en el pecado y continuar en ese tipo de vida, esa rebeldía es la que lo conlleva a que si le habla bonito o le habla feo, por decirlo de alguna manera, igualito no le interesa. Y da dolor. O a veces nosotros como creyentes sí hay que asumir las cosas como lo dice la Escritura y predicar la verdad con amor, con paciencia. Pero hay que decir la verdad. La advertencia es inmensa de parte del Señor. Nos está diciendo de antemano lo que va a suceder en el final. Y eso es amor, eso es misericordia. Porque si no quisiera que a nosotros nos fuera bien en el sentido sano de la palabra, no dijera nada, no advirtiese nada. Tocase a cada quien ver cómo es ese asunto. Pero no, su palabra es una. Y es la que nos lleva y nos guía hacia toda verdad. Claro que estamos en tiempos turbulentos, en donde debemos hablar fuerte, porque el final se aproxima, en donde la verdad de Dios causa molestia, se diga como se diga. Estamos en esos tiempos, porque el mundo cada vez más se inclina
hacia el mal. Pero en medio de toda esta situación hay un pueblo, hay una iglesia que honra y glorifica a Dios, que lo adora, que lo alaba y que tiene la misión de comunicar su palabra. Para finalizar, entonces decimos que es el Señor el que va a mantener firme a su pueblo en medio de la adversidad, y es el Señor quien va a recompensarnos a su debido tiempo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Se da esta pregunta. Mientras tanto, entonces, ¿cómo nosotros vivimos? Pues debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para dar gracias a Dios, para vivir apartados del pecado, para aborrecer el mal, para hacer luz en medio de la oscuridad y para glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Cómo? Porque suena bien bonito. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Yo creo que es lo importante, ¿verdad? De ver lo que nos dice la Biblia, entender su palabra. Entonces ahora, ¿cómo implemento? ¿Cómo puedo ser luz en medio de la oscuridad? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo aborrecer el mal? Primeramente porque la obra de Cristo lo capacita a usted para estas cosas, y es el Espíritu Santo el que pone en usted tanto el querer como el hacer. En primer lugar es eso. En segundo lugar, nuestra responsabilidad como creyentes fieles y verdaderos del Señor. Nos dice entonces, en resumidas palabras, ¿cómo aplicamos esto? Romanos 12:1. ¿Qué nos dice Romanos 12? Salimos de esa serie. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, les pido que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Seamos conscientes de la manera en cómo vivimos, porque ahora sí tenemos discernimiento en saber bien clarito qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nuestro cuerpo vivo debe ser como un sacrificio agradable delante del Señor. Y para hacer eso, ¿qué requerimos? Obediencia. ¿Qué más nos dice su palabra? No os conforméis a este siglo. Dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué transforma nuestro entendimiento? ¿Qué renueva nuestro entendimiento? Cuando yo paso tiempo con el Señor, hablando, orando, leyendo, siendo instruido por su palabra. Si no, no va a ocurrir. ¿Y a quién le corresponde? A nosotros. Dice entonces, ¿para qué hago esto? Para poder comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. De Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y una y otra cosa. Debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Y si no hacemos esto en nuestra vida, difícilmente, o se nos hace difícil, o la aprendemos a trompicones. Y después decimos, sí, ya entendí, esto es lo que Dios me quería enseñar y mostrar. Otro pasaje, Gálatas 5:16. Habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué dice el 16? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es eso? Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Eso es andar en el Espíritu. ¿Qué tipo de deseo? Todo deseo que sabemos que está mal. Todo impulso que está mal. Y ahí vemos ira, contienda, fornicación y malicia y homicidio. Y eso todo sale del corazón del hombre. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Apartarnos de todas estas cosas. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Estas cosas no se prohíben. Las coloca Dios en nosotros. Y no son susceptibles de juicio o de una sentencia en contra. Y entonces continúa, pero las que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo vivir? Resumidamente,
de esta manera. Pero aún debemos de seguir buscando de Dios y comprender lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Hermanos, ya con esto finalizamos las últimas ideas de este sermón en la tarde de hoy. Pidámosle a Dios que grabe su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero seamos intencionales en ello. Seamos totalmente intencionales en eso. Pidámosle a Dios que seamos guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por su amor y por su verdad. Y de ahí, viviendo y buscando de Dios de esta manera, hermanos, toda la Escritura es clara para nosotros, el propósito de Dios y la fortaleza, que en medio de cualquier circunstancia, ya sea si nos toca vivir la catastrófica y cataclíptica situación que está allá, o por cualquier circunstancia en esta tierra que no es fácil ninguna, por lo que hemos visto, el Señor nos va a sostener.